La Ertzaintza desplegó el pasado domingo un dispositivo preventivo en el barrio de Salburua, en Vitoria, ante la posible presencia de bandas juveniles convocadas a través de redes sociales para un enfrentamiento de fútbol entre dos jugadores, fútbol 1. Más de 200 jóvenes acudieron al lugar, lo que movilizó y motivó la movilización de efectivos de protección ciudadana y de orden público para prevenir posibles incidentes, incluyendo la aparición de miembros de bandas rivales. Vamos a analizar lo que supuso eso y cómo está ahora mismo esta situación, la preocupación que existe por la presencia de bandas o grupos organizados o cuadrillas. Tampoco sabemos muy bien la nomenclatura que ha de darse correctamente. Hablamos con Aitor Lasa, analista de la Oficina Central de Inteligencia. ¿Qué tal, Aitor? Eguerdión. Egunon o Eguerdión, si ya Eguerdión. corresponde. Hay que hablar de bandas, de grupos organizados, de cuadrillas. ¿Cuál es la terminología exacta para denominar, bueno, pues a este fenómeno que el domingo pasado pudimos vivir en Vitoria? Sí, muy bien, pues mira, primero me gustaría señalar que para entender bien este fenómeno nos tenemos que fijar en la violencia, porque la violencia realmente es el eje vertebrador que diferencia a este tipo de grupos de otras cuadrillas o pandillas de jóvenes, ¿no? El uso de la violencia les define, pero en sus relaciones internas y externas. Por ponerte un ejemplo, el jefe es el que mejor se pelea. Para entrar en la cuadrilla o en la pandilla vas a tener que pasar un rito de iniciación que va a consistir en una paliza por parte de los otros miembros de la pandilla. Su relación con otras pandillas es quedadas para pegarse, ¿no? Una vez dicho esto, claro, pues la diversidad que ofrece este fenómeno es muy amplia. Podemos tener pandillas, un modelo muy básico de pandillas que serían una cuadrillita de chavales que es que de alguna manera sí desarrollan cierto grado de actividad delictiva ocasional, más o menos coordinada. De ahí podríamos pasar a pandillas que ya reclaman un territorio, que se ponen un nombre, que tienen ciertas jerarquías, organización. Y ya estaría el caso, digamos, más preocupante de aquellas pandillas que ya imitan o incluso llegan a vincularse a bandas internacionales. Este es el modelo que más nos preocupa a nosotros y que supone un nivel de riesgo más alto. Desde hace un tiempo existe bajo vigilancia en Euskadi más de una veintena de bandas juveniles peligrosas, ¿no? Hay un seguimiento, Aitor, y eso ha aumentado. Bueno, ya he comentado antes que es un fenómeno en evolución. Nosotros aquí en Euskadi lo empezamos a detectar los primeros indicadores allá por el año 2010. A partir de ahí, pues pusimos el foco en ello, hicimos un diagnóstico del problema, seguimos su evolución, y es en el año 2017 cuando implementamos un plan de acción específico para este fenómeno delictivo, ¿no? Este plan pues tiene varios ejes de acción y uno de ellos, el fundamental, quizás sea la prevención, ¿no? En cuanto a la monitorización que tú me mencionas, Mm. pues sí, indudablemente la hacemos y esa monitorización y esa acción policial puede llevar diferentes acciones. En el caso de las pandillas de tipo más básico, más primario, pues sobre todo el carácter preventivo es digamos la acción principal, ¿no? Realizamos muchas tareas de charlas con los propios padres, con tutores, charlas en los colegios o institutos de los chavales, siempre sin obviar el tema de las responsabilidades por acciones delictivas concretas que puedan cometer. Cuando nos encontramos con pandillas más evolucionadas, e incluso las de carácter internacional, pues el fin último que perseguimos es su desactivación. Y siempre tratando de argumentar ante un juez esa identidad del grupo criminal posible de esa pandilla. Hace poco se desarticuló en Guipúzcoa un grupo concreto de los Blood. ¿Podemos estar hablando de algo similar en Álava? Provincia que, por cierto, es la que menos organizaciones o pandillas tiene censadas, ¿no? Bueno, Guipúzcoa es la que menos, Vizcaya es la que más y Araba se mantiene un término medio, ¿no? Sí, haces un diagnóstico bastante exacto del problema. Pues en Álava sí, podemos hablar también de algo similar al caso de Guipúzcoa que has mencionado. De hecho, en 2021 ya hubo un operativo policial sobre los Blues y en marzo del año pasado sobre un grupo que de alguna manera se vinculaba a los trinitarios.
Bien, dicho esto, que puede resultar así un poquito alarmante, sí que hay que resaltar que la presencia de este tipo de bandas internacionales en Euskadi, nosotros de alguna manera la definimos como un poco incipiente, ¿eh? De momento, ni por asomo se están dando las dinámicas con el grado de violencia que sí que se han observado en otras ciudades del Estado. ¿Habláis de pandillas multiétnicas? Pregunto, ¿o cuál es el perfil de estos chavales? Bien, el perfil de estos chavales, pues son jóvenes que con edades desde los 12 hasta los 23 años, ¿no? Sí que el origen es multiétnico, mayoritariamente son varones, mayoritariamente también son adictos a sustancias estupefacientes, pueden proceder de entornos más o menos desestructurados, marginales. Hay que entender esto porque la pandilla es su principal referente conductual y vital, ¿no? La pandilla les protege, les da un estatus, es su soporte económico, es un poquito lo que les hace sentirse orgullosos en su vida. Y también aquí hay que resaltar el uso, la posesión, la ostentación de armas, ¿no? Que es lo que también les da como un estatus, un símbolo de poder. Ahora bien, dicho esto, me gustaría también diferenciar del estilo pandillero, que puede estar de moda desde un punto de vista estético y musical en un sector de nuestra juventud, pero que no conlleva el participar en esas dinámicas violentas que sí que definen a las pandillas. Uh-huh. Al ser menores, Aitor, y voy acabando, ¿son inimputables o cuál es un poco la circunstancia que se crea? Bien. Antes ya he definido un poco los tipos básicos de pandillas que hay. Y en ese tipo de pandilla, digamos, de un corte más primario, sí que mayoritariamente pueden ser menores los chicos que participan, incluso en algunos casos por debajo de los 14 años, que es la edad que nuestro sistema legal señala como comienzo de la responsabilidad penal. Aitor Lasa, ¿esto es un fenómeno pasajero? ¿Es un fenómeno que sigue preocupando? ¿Es un fenómeno que puede crecer o todavía no hay un diagnóstico a medio o largo plazo de lo que puede suceder con este tipo de pandillas, grupos? Buena pregunta, muy interesante. Es un fenómeno en constante evolución y es un fenómeno que se ve afectado por muchas dinámicas sociales que le afectan, ¿no? En principio es un fenómeno que digamos, la evolución hacia posibles conexiones con pandillas internacionales sí que lo estamos constatando. Ahora bien, es un fenómeno que para entender su evolución, igual me explico mejor, y te podría decir que, a ver, un poco, ¿qué desarrollo tienen estas pandillas? Las pandillas normalmente pasan por ese estado inicial que he remarcado de pandilla primaria, de chavales que se juntan en una plaza, que empiezan a reivindicar esa plaza como propia, que empiezan a enfrentarse con otras pandillas de los barrios, de barrios que tienen cerca. A partir de ahí pueden tener una fase en que empiezan a consolidarse grupalmente, comienzan a realizar una actividad delictiva más compleja, se dotan de alguna cualidad organizativa interna, incluso llegan a tener esas vinculaciones o imitación de las bandas internacionales. Pero normalmente estos chavales, ya he dicho que tienen edades entre los 12 y 23 años. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida, como a todas las personas, nos van colocando un poquito en la senda de la responsabilidad y la mayoría de estos chavales pues empiezan a trabajar, de alguna manera reestructuran su vida y se salen de esas dinámicas. ¿Cuál es la preocupación? Los que se quedan en esa actividad delictiva. Uh-huh. Pero de alguna manera también acaban saliendo del fenómeno de las pandillas y se acaban incorporando a otras realidades delictivas, delincuenciales. Por eso no sé si me he explicado bien, sí. Pero bueno. Uh-huh. Uh-huh. Aitor Lasa, analista de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, gracias por atendernos y aclararnos un poco este fenómeno, porque el domingo es cierto que se generó bastante susto entre los vecinos por lo que sucedió y lo que hemos podido también constatar y saber. Gracias, un abrazo muy fuerte.